Amados hermanos, estamos tocando el tema acerca del Evangelio de Mateo y hace tal vez unas 3-4 semanas habíamos tocado un primer punto que era vive para Dios. El vivir para Dios implica muchas cosas, implica dar lo primero que tenemos a Él, que Él debe ser primero en todo. Pero muchas veces nosotros vivimos un estilo de vida, como a continuación lo vamos a ver, y vivimos afanosos. Y la palabra de Dios nos enseña a no vivir de afanes. Y termina este capítulo también diciendo que así que no os afanéis por el día de hoy ni por el día de mañana. Traigo esta colación porque estuve afanado. En cuanto ustedes saben, al querer arreglar la casita que tenía en el jardín y por querer hacer las cosas como quise, al final terminé de sacarle los shingles y caí de cabeza por el forado que produjo mi cuerpo, rompiéndome las 2 costillas y lacerando el pulmón. Bueno, hay veces los afanes nos ganan y nos llevan a este tipo de situaciones. Sin embargo, analizándolo en medio del dolor, pude ver que Dios tenía un propósito: llevarme al hospital, aprender a depender de Él, a no vivir una vida afanada. Y efectivamente comencé a entender que cada día trae su propio afán, pero Dios es bueno. Aquel lunes de dolor tuve el privilegio de tener una enfermera a mi lado toda la noche que velaba por mí y oraba bastante a Dios pidiéndole por la iglesia, pidiendo por cada uno de ustedes. Y la enfermera, ellos trabajan de 7 a 7, prácticamente era a las 7 de la mañana donde se iba, pero vino a verme y a preguntarme cómo me sentía. Le dije, gracias a Dios que me puso un ángel que eres tú. Le hablé a esta muchacha y en una de las conversaciones me dijo que era una mujer divorciada con 2 criaturas, pero sí me dio tiempo de hablarle del amor de Cristo, porque le dije, Señor, glorifícate hoy día en mi dolor, glorifícate, Señor, tú vives. Y créanme que entre lágrimas y llantos, ella confesó a Jesús como su Señor y su Salvador. Creo que los dos nos abrazamos y lloramos. Era un alma que se ganaba para Cristo. Cuando vi la hora eran 7:45 y viene al rato otra enfermera a cubrirla y le digo, ¿y qué es de Doris? No, me dice, ella debe irse a las 7. Veo, era 7:45, me había dado su tiempo. Ella me dijo, entre otras cosas, que veía algo especial en mí. Nosotros con dolor muchas veces o con angustia reflejamos a Cristo. Por ello digo, bendito sea Señor. Los afanes nos ganan, pero tú controlas. Cuando me pasaron al piso, me tocó por compañero también otro caballero, un griego, que botaba ajos y cebolla por todo lado y no conforme con la comida. Tuve también el privilegio de hablarle del amor de Cristo y créanme que vino a los pies del Señor. Y ese hombre comenzó a cambiar bastante. El último momento que lo vi fue cuando yo salía del hospital y él caminaba con su silla y su andador. Conclusión, veo que Dios tiene planes y propósitos para llevarnos al hospital, para llevarnos y tomarnos esa situación. Tal vez mi afán era reconstruir aquella casita y olvidé por un instante o quité por un instante la mirada de Jesús. Y esto me pasó. Pudo haber sido peor, romperme la columna, deteriorarme, no sé. Pero el Señor me ha levantado y me sigue levantando. Por ello, amados hermanos, qué hermoso es cuando vemos la palabra y nos dice bien claro, por tanto, os digo, no os afanéis. Y esa palabrita, por tanto, tiene mucho que decir, significa demasiado, porque nosotros vivimos un estilo de vida que tenemos el plan, esto de afanarnos por cosas tontas, por cosas que a veces son innecesarias. Y sin embargo, el Señor quiere otras cosas para nosotros. ¿Y sabe qué? Cuando el Señor nos dice, por tanto, no te afanes, es que Él quiere liberarte de algo.
Quiere liberarte de repente de una carga. Quiere liberarte de repente de un estrés, de una situación que tú no debes de vivir en ese instante, sino dedicarle tal vez el tiempo a Él. Y esto a mí me faltó. Y fue entonces un tiempo para decirle, Señor, quiero sumergirme en ti. Amados hermanos, la mayor necesidad del hombre es ser liberado de la preocupación, de la ansiedad. Pero ¿quién es el que nos puede liberar de la ansiedad? ¿Quién puede liberarnos de la preocupación que tenemos? Solamente Cristo. Por eso qué interesante es cuando la palabra del Señor, cuando la veníamos analizando más antes, el Señor hablaba de lo que debía ser el creyente. Y nos dice acá con una firma especial, por tanto, si tú entiendes mi palabra, no te afanes. Dedícame tu tiempo a mí. Hermanos, el afán muchas veces muestra qué cosa, el vacío que tenemos. Y queremos llenarnos. Pero nosotros tenemos ya a Cristo Jesús que está con nosotros todo el tiempo. Y nuestra vida debe ser de gozo todo el tiempo, alabándolo, glorificándolo. Y nos recuerda que no debemos tener nuestros valores puestos en las cosas que vemos por vista. Y qué hermoso acá cuando se registra en el versículo 25 y dice, por tanto, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, o por nuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y hay una pregunta preciosa. Y dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pero ¿qué pasa con nosotros? Se nos pasa, pasamos desapercibido. Quiero detenerme acá. Jesús fue pobre, teniendo todo. Sin embargo, acá vemos cuán feliz era Él cuando vivía en paz. Pero nosotros vivimos muchas veces angustiados, vivimos muchas veces afanados. Y hermoso es también cuando Pablo nos exhorta y nos dice bien claro que él vivía como pobre, más enriquecido que muchos en Cristo. Que los afanes no nos ganen. Los afanes pueden llevarnos a situaciones difíciles como me llevó a mí. Y qué hermoso entonces poder distinguir lo que dicen los evangelios, como lo dice Lucas en el capítulo 2, entre los versículos 13 al 21, y nos enseña a distinguir entre la verdadera riqueza espiritual y las riquezas materiales. Y la palabra de Dios nos dice acá que nosotros valemos mucho, mucho más que las avecillas del cielo. ¿Usted entiende esa verdad? O muchas veces la leemos por leer y dejamos de lado. Y qué hermoso. Dice que Dios las cuidará. Nuestro Padre conoce, hermano, nuestras necesidades. Y si Él conoce nuestras necesidades, ¿por qué nosotros ponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro deleite en los afanes? Esta segunda porción que se ha leído empieza con afanes y termina con afanes. Realmente porque nosotros vivimos un estilo de vida afanosos. Y eso Dios no quiere. Y después vamos a ver por qué es que Dios no quiere. Amados hermanos, debemos empezar nuestro tiempo cada día dándole gracias a Dios. Ese debe ser mi afán, si quiero tomarlo como afán. Desde que me levante hasta la hora que me acueste, decirle, gracias Señor por la vida que tú me das. Y también podemos decirle, gracias Señor, por querer serte fiel a ti. Y eso es interesante cuando nosotros a Dios le somos fieles en todo. Y si a Dios le somos fieles en todo, el afán va a pasar a segundo plano. Pondremos a Dios cada día, como cuando yo recibo la paga de mi jornal y se pare y puede decir, Señor, esto es para ti. Son pequeños detalles que marcan la diferencia en lo que es un creyente y lo que no es un creyente. Debemos ser agradecidos en todo con Dios. Incluso cuando nosotros tomamos decisiones en nuestra familia. Primero debe ser Dios, no el afán.
Hay veces nosotros en nuestros hogares también tenemos problemas con nuestros hijos, tenemos problemas con nuestra pareja. Pero el afán nos gana ¿a qué? A tomar una decisión precipitada. ¿Y qué pasa? Fallamos. Y Dios quiere que Él sea primero en todo. Hermanos, el afán nos traiciona. Recuerde que Lot dejó a Dios afuera por las decisiones personales que tomó. Cuando hubo ese problema que ustedes saben muy bien entre los obreros de Abraham y de Lot, a él se le dio la libertad de escoger. ¿Y qué es lo que escogió él? Escogió solamente por vista aquellos lugares que le alejó de Dios y lo acercó a la perdición. Muchas veces las decisiones que tomamos por vista también nos puede sacar del Señor. No puso a Dios primero y consecuentemente, ¿qué pasó? Se comprometió la familia de Lot, viviendo en lugares fuera de la voluntad del Señor. Hay paralelos espirituales para las cosas materiales que hoy busca la gente. Pero la palabra de Dios a nosotros nos anima a procurar alimentar a la persona oculta que es nuestro ser, alimentarnos espiritualmente todo el tiempo. Y para poder alimentarnos todo el tiempo, amado hermano, necesitamos todo el tiempo de la dependencia de Dios. Porque si no, el afán va a empezar a hacer estragos en nuestra vida de a poquito. El vivir muchas veces afanado nos conlleva al estrés. Y si nosotros vivimos estresados, ¿sabe qué? Vamos a quitar la mirada de Dios. Esto nos pasa muchas veces cuando nosotros no buscamos al Señor como Él quiere que dependamos muchas veces. Y la palabra de Dios dice acá, no se afane en la comida, no te afanes en la ropa, no te afanes en el techo, si bien son necesarios en nuestra vida, no está más o no está mal trabajar por ello, pero ello no debe ser primero. Hay veces nosotros tenemos la tendencia, no quiero ir a la iglesia, porque hoy día se me ha presentado un part-time o un overtime que me van a pagar el 200%. ¿Y sabe qué hago? Justifico con una mentira a la iglesia, pero no a Dios. Y ese afán Dios no lo ve con agrado. A Él tenemos que darle lo que Él nos pide. Lo malo, hermano, está cuando nosotros ignoramos y descuidamos a Dios, que Él cuida de nosotros. Es ironía, ¿verdad? Que Él cuida de nosotros, pero sin embargo nosotros descuidamos las cosas de Dios. Hay veces presentamos indiferencias. Indiferencias, no digamos con el mismo Dios, sino indiferencias con nuestro prójimo, que ellos tal vez muestran mayor necesidad. Amado hermano, Cristo nos dice, no te preocupes, primero es tu vida espiritual que tu cuerpo. Grabémonos esa palabra del Señor, que primero debe ser las cosas espirituales y no caer en esa trampa que muchas veces el mismo enemigo, nuestra misma naturaleza, nos la suelta. Y el punto es sencillo y claro, la vida es más especial cuando lo dedicamos a Dios y no a la comida ni a la bebida. Ahora, ¿por qué se permite al hombre quedar esclavizado de las posesiones o que descuida la vida eterna? ¿Por qué? ¿Por qué descuidamos muchas veces las cosas espirituales? Y la misma palabra lo responde, porque vivimos afanados todo el tiempo. Hermano, nuestra responsabilidad, ¿cuál es entonces? Tú me dices, Padre Celestial, que yo no debo vivir afanado. Y la respuesta la da la misma Biblia, amado hermano, en el versículo 33. ¿Cómo es que yo puedo romper el estrés? ¿Cómo es que yo puedo romper el afán? En la palabra de Dios. Mire conmigo, dice más. Es mucho más. Busca primero. Dice que el reino de Dios. Debo de buscar primeramente eso, el reino de Dios. Para romper el afán, debo buscar el reino de Dios y su justicia. Hermanos, dejemos de lado entonces
todas estas cosas que nos atraen y busquemos lo que el Señor quiere. Y en estos versículos 30 y 31, Jesús dice algo bien especial. Dice, si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa al horno. Mire qué fuerte. Y Dios la viste así. ¿Cómo es que la viste? Y nos agarra con una pregunta preciosa. ¿No hará mucho más a vosotros? Pero añade una palabra especial porque vivimos afanados. Hombres de poca fe. El hombre de poca fe es el hombre que vive afanado, que no pone las cosas en Dios. Y acabemos esto. Hombre de poca fe puede significar al menos dos cosas. Y no podemos caer en esas cosas. Amado hermano, puede ser un desafío. ¿Para qué? Para fortalecer la fe de mi persona. Ahí está el desafío. ¿Soy hombre de poca fe? Pues Dios me está retando a que fortalezca en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, en medio de mi limitación. Tengo que ser hombre de fe. Y Cristo podría estar diciendo, ahora la fe de ustedes es pequeña. Crean, confíen, fortalezcanse en su fe. ¿Para qué? Simple y llanamente para que agraden a Dios. Aun cuando tu fe, amada hermana, sea chiquitita, aun cuando tu fe sea débil, aun cuando sea insuficiente, en el poder de Cristo puede ser fuerte, solamente para agradar a nuestro Padre Celestial. Hermosa es la palabra de Dios. Puede ser por otro lado, esta palabra también puede ser una amonestación. Hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque lamentablemente la fe de muchos de nosotros es débil. Nos gana las circunstancias de la vida. Nos gana, como decía al comienzo, los afanes. Quitamos la mirada del Señor, miramos el problema, enfocamos en lo que nos falta. ¿Y dónde está el buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Dónde? Ustedes se preocupan y están llenos de ansiedad, nos dice el Señor. Y esto no debe ser así, amado hermano. Por eso desagradamos a Dios cuando realmente dejamos de lado las cosas de Él. Nosotros, como dice Pablo, estamos corriendo la carrera del creyente. Algún día vamos a estar en la presencia de Dios. Y algún día, hermano, cada uno de nosotros va a pasar por el tribunal de Cristo. ¿Cómo vamos a estar ante la presencia de Él si seguimos siendo hombres de poca fe, afanados en cosas mundanas? Nuestra necesidad es Cristo, amados hermanos. Y mire lo que dice el versículo 34. Voy terminando. Así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Llegaré mañana? Cristian, ¿podré ver el mañana? Y bien claro acá dice la palabra del Señor, porque el día de mañana, ¿qué cosa trae? Surprise. Trae su propio afán. Y el Señor acá nos dice, y bien claro, bástate cada día por su propio mal. Bástate. Hermanos, la Biblia enfatiza que ocuparse de estas cosas no es buena. Y qué hermoso que nosotros podemos ver entonces que la palabra de Dios nos alienta. Y Dios nos desafía a nosotros a reconocer las necesidades y responder en una forma abierta, no en una forma mezquina. Es hermoso cuando vemos acá la palabra de Dios, que donde debemos de enfocarnos nosotros es en la necesidad del pobre, del prójimo, del necesitado. Ese debe ser mi afán, ¿verdad? Quiero contarles una historia antes de finalizar. Dice que en cierta parte de Holanda
se deja en ciertos lugares, en las esquinas o colgada en un árbol, ropa. Si es invierno, ropa de invierno. Y dice bien claro ahí, estoy a tu disposición cuando me necesites. Es un pueblo tan formado, no vamos a decir religiosamente, pero sí cívicamente, que si pueden añadir algo más a esa ropa, la dejan ahí, porque hay mucha necesidad. Y la gente no vive afanada en querer coger, sino vive, si usamos la palabra del afán, en querer dar. Y eso es interesante cuando nosotros mostramos esto. Amor al prójimo, amor a la necesidad, sabiendo que los fríos muchas veces en estos países son terribles. Ese debe ser mi prioridad. Y de esa forma, créanme que nosotros vamos a buscar el reino de Dios sirviéndonos unos a otros, entendiendo que la justicia de Dios en nuestras vidas es perfecta. La justicia de Dios es hermosa. Quiero finalizar diciendo entonces, hermano, que ¿dónde debe estar puesto mi mirada? Debe estar puesto en el reino de Dios, donde no llegan ladrones, donde no llega la polilla, donde no llegan asalteadores, y donde está tu corazón, hermano, ahí está tu riqueza. Vamos a orar. Bendito Dios, te queremos dar gracias por tu palabra. Jesús siempre nos ha afirmado, Padre, que nosotros tenemos un tesoro precioso en el cielo. Ese precioso tesoro, Señor, solamente lo vamos a poder disfrutar un día cuando estemos en tu presencia. Mientras vivimos en este mundo, Señor, quita de nosotros todo afán. Quita de nosotros, Padre, todas cosas que nos separan de ti. Qué hermosa es esta pregunta, Señor, que tú haces. ¿No es la vida más que el alimento o el cuerpo? Y pones y graficas, Padre, que las aves no tienen necesidad de sembrar ni cultivar porque tú la cuidas. Y con mayor razón lo haces con tus hijos, Señor. Permite que el tiempo que vivamos en esta tierra sea solamente para darte a ti honra, darte gloria y preocuparnos sí por las cosas, Padre, que la iglesia necesita. Recordando siempre que la iglesia es un hospital donde vienen almas a ser curadas, a ser saturadas. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a llevar tu palabra a toda criatura. Te alabamos y te bendecimos una vez más en el nombre de Jesús. Amén.